Oiga, marica, esa anécdota de lo de la bicicleta, weón. Hijo de puta, usted salió en Caracol, weón. Ay, marica. Esto fue Salió, hace... perdón, el canal del Molusco, para que no nos den Perdón, porque sí, el canal canal del Molusco. del Morusco. Sí, marica, eso fue hace casi 10 años, eso fue el 5 de febrero de 2015. Sí, y es curioso porque, uf, Febrero o marica, enero. 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 Sí. Uf, está mejor que yo, está mejor que yo. Y Nicole, marica, feliz eso, año. ese man que aparece ahí, alias el Monchis, porque se llama Monchis. Parece un candidato presidencial, bueno, estaba caminando por la calle y ¡pin! Le sale uno como, en vez de salirle con el cuchillo, le sales con el esfero Firme. y con la tabletica, venga, fírmeme acá. Y uno como, uy, Dale el marica, preca. se siente atracado porque le quitaron hasta la dignidad con ese atraco ahí masivo de firmas que están Soy haciendo. precandidato presidencial, venga, man. Sí, Usted sacude un árbol en cualquier parte del país y caen 5 precandidatos y marica. presidenciales, pero O ya usted se van, levanta y abre la ventana y ya tiene un precandidato ahí al lado que uno dice, ¿y el vecino en qué momento se lanzó a ser precandidato? tengo miedo de ir a la tienda y que el señor me diga que firme acá para que se lance Está a la peor que los política. declaro cuando, cuando llaman a cada rato a ofrecer planes. Y no falte, no la llama, le habla. Ay, no, 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 no. Le habla a un candidato al Senado de la Rana, ese no necesita firma, ese es la firma, ese no necesita firma, esa es la Ese pone firma. la firma para que le den firma. Y es la firma, no es cualquiera, es la firma. La firma, sí. La Es firma la para firma. quienes nos escuchan en los altos estratos es la persona que manda en el bar. ¿Listo? Es Eh, del barrio. bueno, la cuestión ahí es que son 107 precandidatos. Ahí yo Esto me es lo que hay. pregunto es, ¿realmente se está haciendo política o qué se está haciendo? ¿Qué Ah, se está buscando? eso es politiquería llana y profana. Entonces, Pero bueno. cruda y pura politiquería. Explíqueme un poco el término de bueno, esa vaina. Bueno, cuadre el Roloñoli, pronuncie bien. Poli, Politiquería. bueno, ni siquiera puedo. Entonces, porque nosotros como colombianos, como nos gusta llamar a todo lo que queramos y le ponemos un significado, a todo le Llámelo decimos como que quiera. es politiquería, ¿sí? Tal cual. El llámelo como quiera, aplica ahí. Aplica ahí, ¿sí? Entonces, pues entonces comenzamos a definir qué realmente es ese hecho y cuál es la diferencia entre hacer politiquería y hacer política. Partamos de la definición de la política, ¿cierto? La política es el arte de transformar lo público, la ciudad, una sociedad, a partir de las decisiones que tomamos. Sí. Nosotros tomamos ciertas decisiones, esas decisiones tienen unas consecuencias dentro de la construcción de una ciudad y siempre bajo los intereses públicos. Incluso pues también entra el factor privado, pero hay privados que pues dicen tener buenas intenciones para la construcción de una sociedad desde lo público. Ese escenario es el político, cuando yo tomo decisiones por una construcción armónica de una sociedad. Incluso nosotros debemos entender que hay unas sociedades prepolíticas y unas sociedades ya políticas. En las sociedades prepolíticas podemos encontrar el escenario o el camino que parte de las guerras, de la violencia, de los enfrentamientos, de las reformas constitucionales, de todo el enfrentamiento jurídico, porque también entra allí, ¿cierto? Desde cuándo se construyen las sociedades, de cómo se establecen sus comportamientos. Porque es que esa política es lo que construyen las polis, las sociedades. Ejemplo, ¿cierto? La crítica o el cuento que siempre nos han vendido, que es que Europa nos lleva 300, 400, 500 años de civilización y avance, ¿cierto? Lo pongo en comillas porque no sé qué es hablar de lo civilizado, pero esos 300 años de avance en lo político sí entra. O sea, cuando aquí ya llega la conquista de, del continente, ¿cierto? De Abya Yala, que después le llaman América, ya habían 300 años de construcción política y de sociedad, ¿cierto? Se supera un medioevo, se va superando un medioevo, se empieza todo,
toda la cuestión de luchas entre imperios y ya habían sociedades establecidas, llámese británicos, llámese rusos, llámese españoles que venían en ese proceso de construcción, los franceses, etcétera, etcétera. Ya tenían mucho tiempo de esa construcción en sus leyes. Iban a avanzar más todavía cuando en el siglo XVIII, ¿cierto? 1786, estamos hablando específicamente, bajo esa época de la Revolución Francesa, entonces ya establecen la construcción o establecimiento de los estados modernos. Esos estados modernos van a construir una nueva generación de la política, ¿cierto? Y una política moderna. Ya no entendía desde lo que hacía Grecia, ¿cierto? Porque Grecia pues también tenía una política construida de Aristóteles, donde había unas élites y una aristocracia que era la que dominaba y que los esclavos, llámense negros o otras personas, eh, nacían según la virtud de los dioses en ese escenario y nunca se escalaba, ¿cierto? Entonces esa fue la construcción política de Grecia. En la nueva, pues entonces empezamos a tener derechos. Pero ¿quiénes tenían derechos después de la Revolución Francesa? Los hombres. Por eso llaman los derechos del hombre y el ciudadano. El que era considerado ciudadano, quien era considerado ciudadano, que era el burgués, y los hombres de la alta o el hombre en general, sí, ¿cierto? Que podía ser Imagínate, alfabetizado. pues, y que ahí en teoría Entonces, serían señor, ahí en teoría serían solo los hombres blancos, porque ujú, realmente que se cumplan los derechos actuales solo son para los europeos, para los demás, ¿no? hablemos de un hombre blanco, patriarcal, ¿cierto? De todo ese corte católico, si sirve en orden, etcétera, etcétera, que pues lleva a todo la occidental, la parte occidental de la política. Bueno, entonces en eso mismo es una construcción política de sociedad establecida para ello, ya con sus leyes, sus normas, y en el avance del tiempo, pues lograron no matarse, ¿cierto? De entrada ya a la modernidad y el siglo XX y posterior a una Segunda Guerra Mundial, sociedades que lograron no matarse, simplemente vivir de cómo se funciona a través del comportamiento de las leyes. Podría poner un ejemplo ya muy, muy, muy avanzado, las sociedades nórdicas, donde uno podría hablar de conflictos internacionales o conflictos internos actuales frente a sus cuestiones políticas. Ahí hay una sociedad política, ¿cierto? Que sabe discutir desde el Senado, desde el Congreso, todas las cuestiones ciudadanas y de cómo van a funcionar. Y después llegan y termina su mandato y venga, evaluemos, bueno, lo hicieron bien, lo hicieron mal, pero no por eso entonces montamos una BACRIM, montamos un grupo paramilitar, montamos una guerrilla. Esta gente ya es una cuestión de sociedad política construida. Eso lo explica de alguna manera, eh, se me escapa el nombre, Juan Carlos Monedero, en su espacio pues de su construcción como politólogo. Entonces, es darnos cuenta hacia dónde se llega con la política. Cuando yo tomo buenas decisiones, cuando pienso en el bien de la sociedad, cuando estoy hablando en pro de la construcción de ciudadanía, ahí hacemos política. Pero en el mundo de lo politiquero es ese ensuciamiento, es esa... La política es como, digamos, toda la estructura que hemos tomado, como se lo acabamos de mencionar, por parte de los nórdicos, ¿sí? Que donde tenemos, donde se seleccionaban a las personas que iban a representar las leyes que se iban a implementar y demás. Y hay algo que a mí me causa curiosidad de todas esas leyes, de todas de esas votaciones. No entiendo por qué en Colombia se tiene la ley de que por cada voto se tiene que pagar entre 5.000 a 7.000 pesos, ¿sí? Y que solo con 50.000 firmas yo ya puedo ser un precandidato presidencial. Mi pregunta es, ¿cómo yo hago para tener ese control de las firmas de que las personas que me están votando realmente existen, por un lado, y dos, si el gobierno puede aguantar todo ese pago, porque pues imagínense cuánto sería 107 candidatos donde todos presenten esas 50.000 firmas, y además es que esas firmas, esos votos, porque también se paga un dinero después en la primera vuelta, en la segunda vuelta, entonces las arcas del Estado se van a deshidratar, por decirlo así, porque es que no encuentro, si usted puede agregarle, llámelo como quiera, a este desfalco, ¿sí? De las arcas del Estado. coimas, mermeladas, dádivas, no sé, lo que haya ahí. Bueno, ya, encontré la palabra. Era la degeneración de la política, ¿cierto? La politiquería es la degeneración de la política. Hablemos de politiquería antes de llegar a esa cuestión de los Eso. votos, porque el CNE ya definió para las elecciones del 2026 todos los costos. Quien pueda, pues, ingresar a la página del CNE.
o por ahí tanto Infobae como El Espectador y las otras fuentes tienen para darle esta cifra. El caso es que la politiquería es lo que nos han vendido, ¿cierto? El tamal, la teja, la promesa después de que se gane, Puesto de el trabajo. beso, el beso a los bebés, pues que eso ya no se ve, pero pues el clásico, como se vende el beso al bebé, a la señora, eh, no sé, promesas de casas, incluso, el hecho de decir es que vote por mí que yo le cuadro lo del presupuesto participativo en Medellín, se tiene algo así para la cuestión del ingreso a su universidad. Mis papás, tristemente, en algún momento me preguntaron frente a eso siquiera, o sea, pues del micrófono, es que ya nos sofisticamos y ya tenemos micrófono, llámelo como quiera. Eh, Mis papás en algún punto pues estuvieron en medio de la búsqueda para financiar la universidad. No faltó no, hablé con fulanito que tiene una política no sé qué. Cuando conversaban conmigo, decían no, ¿cierto? O trabajo o miramos qué hacemos, pero ese punto de tener que verle favores a un político porque me va a pagar el estudio, por allá no va, porque ahí llega ese punto de la politiquería, ¿cierto? Esos favores políticos que se pagan a partir de ahí. Entonces, puede que me hubieran dado el puesto, ¿cierto? El cupo. Y ese cupo le iba a costar a mis papás, no sé, porque obviamente no entramos a esa profundidad, pero a alguien que se accedió le iba a costar, no sé, unos 500 votos, o quién sabe qué cantidad de votos se pudiera pedir para esas cosas. Entonces, por lo general le funcionaba, era a quienes estaban ahí. Eh, entonces, eso es politiquería, es jugar con la educación, es jugar con las políticas de seguridad, es jugar con la finanza, con las finanzas de una persona, tanto antes como después de quedar candidato. Es que sigue siendo politiquería los discursos populistas y los discursos que nada ingresan al país. Y la definición completa, ya hablando para pasar a cifras y todo lo que esta politiquería traería o toda esa hambre, podría recuperar plata, son 6.025 pesos por candidato, por precandidato, perdón, por voto para cada precandidato, ¿cierto? O sea, usted logra el aval. Esta Las gente 50.000 se compone firmas. en lograr las 50.000 firmas, usted entra, a algunos les exigirán 50.000, no sé, dependiendo de los partidos y otras cosas, pues entrarían con otras cuantas. Eh, Ingresa. Con el mero ingreso, usted ya tiene en su bolsillo 37.110.502.954 pesos. Eso por ingresar, porque son los topes que parten de las arcas del Estado para pues, Sí. campañas políticas, promoción, etcétera, etcétera. Eso a quien ingresa en primera ronda. Quien alcanza la segunda vuelta presidencial, porque esto es una cuestión de segunda vuelta presidencial también, tendría que tener un gasto adicional, es decir, le darán un poco más de una cifra total de 17.357.787.485 pesos, Demasiada ¿cierto? plata. Y le pueden acceder a un anticipo, porque puede ser antes incluso del día de las elecciones, incluso de otras cosas, en la primera vuelta, de 10.104.098.027 pesos. O O sea, sea, si su señor, yo puedo, o sea, yo no puedo, digamos, pensionarme prácticamente. Yo puedo decir, mañana me lanzo de precandidato, consigo las 50.000 firmas y ya. así no gane, Y así tengo un anticipo de 10.000 millones, pago 5.000 y ya otros 5.000 me quedo a mí para mi pensión en los próximos años. la cuestión es que eso después llega con los votos que usted reciba y cómo va a pagarle al Estado, porque también hay unas cifras que usted debe pagar después de que se acaban las elecciones. Claro, usted quedó candidato y recibió esa plata, muy chévere, pero se acaban las elecciones y usted tiene que pagar unos montos al Estado y a otras entidades, además de los favores políticos que prometió si quedaba, ya esos son otros gastos, ¿cierto? Gastos varios, digámoslo así, ¿cierto? Gastos varios. ¿Qué fue lo que le pasó a Humberto de la Calle? Sí. Humberto de la Calle, luego de 2018, después corroboraremos, de 2010, de la campaña de ¿Qué man se 2018-2022, desapareció? ¿No volvió a sonar? sí, o sea, él salió y ahorita está otra vez por ahí dando lora, pero claro, fue posterior al acuerdo de paz, sí, 2018-2022, él se quemó, él se quema y tiene que ser una vaca para pagar los gastos,
Ah, la vaga, tal Baki, la famosa Baki de Humberto. Él tuvo que hacer una vaca para pagar gastos políticos, gastos de campaña. O sea, Sí. es decir, no es tan de gratis que le damos toda esta plata. Ahí hay mucho asunto. Ahora, el punto que está en discusión es la cantidad de plata que trae una elección presidencial. Supongamos que no va a pasar, pues esperamos, porque aquí puede pasar cualquier cosa. Que esos 107 candidatos aprueben firmas. ¿Eso siempre que, perdón? Que los 107 candidatos aprueben firmas. Aprueben firmas, ok. Sí. Me va a dar un total de 3.9, bueno, 3.927.816.078 pesos, que equivale al presupuesto de Cartagena Es un puerto. para 2025. Yo creo que es un puerto, ¿no? Estamos hablando de uno de los puertos más importantes de Colombia. Sí, podría ser, podría ayudar con algo, Porque ni pero Medellín logra, que también es una de no, las grandes no, economías. Medellín tiene un poco más porque es una especie de distrito especial. Medellín tiene 10.5 billones. Ya, pues es otro tema, es como se Ah, va a sí, calcular. porque todas las ciudades son O sea, pero es que especiales. Cartagena es una ciudad pequeña, o sea, es un tema de la categoría de ciudad. Son 3.9 billones de pesos. Eso se va en si los 107 aprueban, sin contar lo que le van a dar por cada voto que reciba. Es decir, esta persona recibe 1.000 votos y ya tiene 6.000 millones de pesos en el bolsillo. Un millón de Sí. votos, perdón. 1.000.000 de votos. 6.000 millones, 25 millones de votos. De plata, millones Pesos de pesos, de de millones pesos. de pesos. O sea, hágame el favor. Claro, y digamos que también eso es importante porque cuando se comienza a hacer politiquería, sí, llega el que logró, no sé, por ejemplo, 500.000 votos y llega al candidato que está en segunda vuelta y le dice, vea, yo logré 500.000 votos, es como arreglamos para que, digamos, eso se le sume a usted en la segunda vuelta y usted a mí me puede dar un proyectico, me puede dar un ministerio, porque también tengamos en cuenta, porque aquí se le hace crítica a todos. ¿Sí? ¿Por qué Petro ha cambiado tantas veces de ministros? ¿Sí? No sabemos la razón, pero como llamamos a lo que quiera y haciendo Presuntamente. presuntamente, también fueron favores políticos y se hizo politiquería. Mm. Entonces también es un negociazo No, porque, no, y hablando de inflar cifras, pues, bueno, no, esto no cabe aquí. Pues, pero vea, mete se la me- cuchara. no, no, es que estoy hablando de la plata, es que es demasiada plata. O Demasiada plata. sea, eso es como haber vendido las 10 toneladas de lechona que Petro dijo que vendieron en Asia, güey. 10.000 toneladas de lechona. No, no, y es que realmente eso sería un presupuesto brutal para, no sé, la salud, la educación, que es lo que necesita tanto este país, Ah, pero perdón, bueno, 10 son millones, otros no, ni temas. siquiera 10 toneladas, perdón, 10 millones de toneladas. 10 millones de toneladas. Ay, mi Dice querido 10 Lord millones. Petrovsky. Se pagan unas pifias, pero bueno. Bueno, entonces, sí, o sea, dentro de lo que venía diciendo su merced, qué pena. Aparecen los favores, ¿cierto? Y no son cualquier politiquero. O sea, no es cualquier político, es gente con maquinaria que le dice, ¿cómo voy yo ahí? Exacto. El famoso CBA. Y ahí también es como cuando uno comienza a ver también, listo, se hacen favores políticos lícitos, tal vez no éticos, y también lo están a favores políticos ilícitos. Sí, creo que tenemos esas tres Ujú. aristas, ¿sí? Dentro de lo éticamente político, lo político y lo ilícito. ¿Sí? Digamos, yo como un ciudadano normal, ¿cómo podría diferenciar eso y te podría tener el criterio para, por ejemplo, comenzar en la diferencia entre lo lícito y lo ético? Que digamos que me parece súper complicado porque sí, no hay una participación política, como su merced te lo acaba de explicar, ¿sí? Y es todo acto público en el cual tenga un poder, ya sea económico, fuerza pública, y las diferentes dimensiones de poder que ejerce una sociedad, ¿sí? Ahí tenemos la oportunidad
de entender lo lícito y lo que es éticamente bien, ¿sí? Ahí su merced, que es el subversivo de las letras, Ah, explique un poquito colabórame más. otra vez. Desarticúlame otra vez, qué pena. Ok, lo que quiero lograr entender es como yo, ciudadano normal del día a día, ¿sí? Del asalariado, ¿sí? ¿Cómo puedo entender las tres aristas de un escenario político? Lo que es lícitamente político, lo que es éticamente político y lo que es ilícitamente político. Digamos que todas son una delgada línea en donde no sabemos y por eso todo lo llamamos politiquería. Ok. Pero es que se está jugando con tres palabras, no porque sea lícito es ético, Ok, exacto. ¿cierto? Pero Sí. todo lo ilícito nunca va a ser ético. Ok, entonces son, Y son Carlos, excluyentes las tres. sí, sí, o sea, ahí hay un punto de eso, por eso decía como hacia dónde era el apunte. Carlos Gaviria Díaz, en paz descanse, que peleaba mucho con Petro, escuchó mucho porque en el libro El hereje hablan acerca de las alteraciones que Petro hizo a las actas del Partido Polo Democrático. eh, Se me olvida el autor, el libro se llama Carlos Gaviria Díaz El hereje, pueden buscar esa parte. Decía que quien paga para llegar, llega para robar. Sí, esa es una Y, a- y politiquería. ahí, y ahí entra lo que me estás planteando. O sea, ahí entra ese, no sé cómo llamar eso, triada, ¿cierto? Esa triada de lo que estás como conectando. O sea, ahí la ética política es la que tiene que primar, más allá de que sea lícito o no hacerlo, porque es lícito poner dádivas, pero vos vas a prometer un montón de cosas que no sabes si vas a cumplir, es más, no sabes si vas a ganar. Por eso acá estamos mirando esos 107 peludos y peludas y peludes y perritos, no sé, Por qué sé yo. favor. No voy a decir Eh, nada, voy a callar las personas que están entrando ahí eh, tienen todos para pagar, tienen todos para ingresar a la política y entrar a dirimir, porque si uno mira las grandes caras están, ¿cierto? Una María Fernanda Cabal, una Paloma Valencia, un Juan Daniel Oviedo, una Vicky Juan Manuel Dávila. Galán, Vicky Dávila, eh, por el lado pues del centro, entonces hablar de Fajardo, Muy y bien, Pepe pero en la sin pedidos, perdón, mis calle, valientes. el señor Tibio, Alejandro Gaviria, que lo vi por ahí en la Feria del Libro, por allá diciendo que comían los hijos de la gente. Eh, Ay, sí, ese sí entró en esa dinámica de darle del beso a los bebés. Sí, sí, pues no, no así, pero sí entró como una dinámica. ¿Y su mujer qué? ¿Cómo está? Y entonces, yo sí era que conoce a la mujer. No, señor, le hubiera respondido, no, señor, soy viudo. Ay, hermano. Entonces, bueno, ya por el lado pues, de la esfera izquierda, Iván Cepeda, Carolina Corcho, mm, yo no vi María pues José realmente Pizarro, Pizarro, Gustavo pero sí, lo Bolívar. que pasa es que en el pacto, pues se supone que está en el pacto. Yo por eso no lo ubico en la izquierda, porque para mí Daniel Quintero no tiene absolutamente nada por esa No, él esfera es un política de la camaleón. izquierda. ¿Cierto? Es el lagarto político junto con Roy Gustavo Barreras, Bolívar. ese es un Roy Barreras, pero Roy, joven, marica. Ya, punto. Roy, Gustavo Bolívar, que ahorita Roy apareció con su libro de abajo hacia arriba. Él jura que apunta a eso, va a venderse. Eh, Vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver. Además de ellos, que tienen la maquinaria y que ya llevan una vía política muy amplia, que saben cómo entrar ahí, eh, los demás sí tienen ese presupuesto. Hay unos que son alcaldes en este momento y que no se han retirado, pero que han hablado de su posible precandidatura. El alcalde de Cúcuta, por ejemplo, Jair Ibáñez ha hablado de eso. Hay rumores en torno y casi pues uno diría desde acá, como capaz lo hace, que son Federico Gutiérrez y Andrés Julián, el gobernador de Antioquia, que parece que eso es más campaña que, Un que lavado. gobernanza, no, más campaña que gobernanza en la ciudad, ¿cierto? Aunque no pudo lograr la certificación en Estados Unidos, no sabía qué fue. En fin, eh, más allá de esa gente, que mucho tiene politiquería, muchos de esos que están ahí son politiqueros, los otros qué.
¿cierto? ¿A qué juegan queriendo jugar a ser presidente? O sea, el día de mañana yo me levanto y no, quiero ser presidente. Eso es politiquería, es entrar a un mundo en el que yo ni siquiera sé qué estoy haciendo con un montón de discursos que no aplico. Y ahí es, nosotros como sociedad, ¿cómo lograríamos? Porque si bien todo acto es político, sí, por ejemplo, a mí me pasaba, creo que ojalá no me echen del club de motos. Por ejemplo, estábamos haciendo la fila ¿para qué? Para comprar comida. Y Sí, literalmente la chica que estaba adelante metió alrededor de 10 personas que no estaban haciendo la fila. ¿Sí? Y yo tuve que esperar casi 45 minutos de más cuando mi entrega no se hubiera demorado nada. ¿Sí? pero eso ya es corrupción. Ok. Entonces eso también es otro tema que es diferencial. Y la corrupción también entra dentro de la politiquería. Diría que sí, Sí, no en la política. no en la política. Ok. Entonces, ¿Por se qué? podría decir que la corrupción es una parte de la politiquería. Sí. ¿Por qué? Porque la política no da cabida a eso, por eso la conciencia ética, el cuidado de la sociedad, ¿cierto? Eso es puro Aristóteles, ¿cierto? La conciencia del cuidar la sociedad es una ética del cuidado de sí, por más griego y occidentalizar muchas cosas que haya, pero eso parte de allí, o sea, yo hablo en pro de una sociedad y en ese mismo escenario no puede caber eh, pasarme por encima de mi poder, pasarme por encima de mi cargo para hacer otras acciones. El nepotismo entra como corrupción, porque es que estoy favoreciendo a mi familia, ¿cierto? No he dicho Daniel Quintero por ningún lado, eh, estoy favoreciendo a mi familia para ciertos cargos y ciertos puestos porque yo soy el alcalde, ¿cierto? Eso es nepotismo. Y como acto de es corrupción que no es ilícita, lo que hablamos ahora. No O es sea, puede, ilícito. el nepotismo no está condenado, o sea, usted no lo pueden condenar por nepotismo, Ok, ¿cierto? Pues lo que yo digo, son vacíos legales, a usted no lo condenan por nepotismo. ok. No hemos dicho, por ejemplo, yo soy un alcalde de una ciudad, no voy a decir de cuál, ¿cierto? De ciudades que yo no habito. Y le pongo a mi primo los contratos de los colegios, de los megacolegios de la ciudad, y después no sé qué otros alrededor de, o de Eso, X biblioteca. ¿Cómo? aquí en Bogotá. Eso pasó Ah, en bueno, Bogotá. no sé quién allá. Aquí en Aquí Medellín fue pasó. Peñalosa y el hermano de Peñalosa montaron presuntamente todos los parques, Presuntamente sí, todos los parques, sí, de Bogotá. Y fueron parques que an- eran emblemáticos como el Parque Japón, donde le intervinieron y le metieron una cancha en toda la mitad de unos árboles. andan diciendo las viejas, andan diciendo por ahí. No, que después dices que las mujeres, no, no, Ah. andan diciendo por ahí. Después me digo que por qué las mujeres, no, no. Andan diciendo por Eso, ahí, eso dice por ¿cierto? ahí. Eh, que Fajardo, pues le pagó al primo para los colegios acá en Medellín, para los megacolegios, ¿cierto? Y toda la parte de las pirámides y otras tantas obras que se hicieron en Medellín. Eso es nepotismo, ¿cierto? A utilizar eso a favor. ¿Dónde entra la corrupción? Cuando ya es delito, es cuando estoy robando para favorecerme dentro de las cosas. Pero también usted de llegar a un lugar y que porque usted es el policía, porque usted es el alcalde, entonces lo tienen que atender primero, viejito, usted entra ahí, usted está usando de su poder como figura pública, como servidor público, usted es un corrupto de mierda, ¿cierto? Pena y los estudiantes que ven este capítulo hoy. Eh, pero es eso, ahí llega ese punto de lo cotidiano. En lo cotidiano, cuando yo abuso de mi poder como funcionario de cualquier situación, Ya sea para público que o privado, ¿no? a mí me llegue, para que a mí me quede el plato más grande. Exacto, yo soy el papá, deme el plato de carne más grande, por ejemplo. Eso es corrupción. Lícita, Entonces, pero no ética. prácticamente nuestra sociedad se debe dirigir, y creo que es bastante complejo, sobre todo en Latinoamericana o en países subdesarrollados, guiarnos con actos políticos éticamente que cuiden a la sociedad, como lo acaba de comentar. Sí, o sea, es que son acciones que es pensar en el otro, es reconocer la otra edad. La otra edad, Estoy,
Ese es otro ¿sí? tema que podemos sacar a No, eso, futuro. después hablaremos del asunto del reconocimiento del otro y de paz y conflicto y otras tantas cosas de este bello país que todo el día, todos los días da para hablar de un poco de todo. Pero sí, ya como para tratar de ir ubicando ese cierre, nos encontramos con eso, con darnos cuenta que ahorita que vienen las elecciones, que hay 107 precandidatos que ojalá no pasen todos, sino los que en realidad saben cuál es el ejercicio político, porque tanto en un bando como en el otro hay personas que saben el ejercicio para sus intereses, pero lo conocen, ¿cierto? No, sí, mentira, sí. O sea, usted observa ahorita a Juan Daniel Oviedo, es un man de derecha, es un man gomelo, es un man que en alguna visión le dijo, creo que a Caballo, no me acuerdo a quién, que le dijo que nunca había montado en un bus, ¿cierto? Una vaina así, pero que el man se ha desempeñado en cargos públicos, incluso tanto para la izquierda como para la derecha, obedeciendo según su idoneidad, porque justamente pues, Petro terminaba bajándolo del puesto, pero es alguien que entiende hacia dónde opera la política para sus intereses, Entiende el ¿cierto? Porque sistema también hablar político. de intereses de, exacto, entiende ese sistema político que funciona alrededor. Entonces, eh, para sus intereses hay unas determinantes y maneja la política hasta ahora, en lo conocido, sin corrupción y sin politiquería. Buena o mala para según quién. Si usted mira al otro lado, bueno, no sé quién más por ahí en ese mismo escenario. O sea, ahorita solamente se me viene Juan Daniel Oviedo, de Está pronto Peñalosa, está... Juan Carlos Pinzón, no, pues Peñalosa es politiquero. Sí, pues O sea, hace Transmilenio. el man vendió Transmilenio diciendo que iba a ser igual que en Francia. Eso es politiquería, socio. Entonces, en ese lado está eso, diría yo un Juan Carlos Pinzón, sin saber mucho de su información porque podría estar errando, pero son gente que se dedica a la política y pues nadie los quería, pero no era ese escenario politiquero. El mismo muerto, Miguel Uribe, entra en ese escenario, donde los sucios lo sacaron del juego, ¿cierto? Eso. Y ahí está. Creo que hace como 2, 3 días, cuando terminó la alcaldía de Peñalosa, Miguel Uribe creó 19 empresas antes de acabar. Eso no politiquería, se lo dejamos, coméntelo si eso es politiquería o no. Mm, Y cuando se termine un gobierno, ¿sí? Aparecen empresas de un momento a otro súper bien estructuradas y con contratos bueno, a lo largo. pues ese dato no lo sabía, pero si entra, No, eso mira salió a hace la tres luz días. pública. Hoy estamos grabando el Ah, 22 bien, de bien, bien, bien. septiembre. Ah, ok, ok, comprendo. Eh, Y para el otro lado, pues tenemos un Iván Cepeda, podemos tener quizá un- una María José, que es gente que si bien ha entrado al mundo de la política, no tiene sus escándalos y no tiene otras cuestiones, sino que ha ejercido la vida política en medio del recorrido. Otros tantos en la izquierda también están ahí, pero pues yo no los ubicaría en política. Yo no ubico a Gustavo Bolívar en política. Gustavo Bolívar es un politiquero que ha ganado plata a partir de sus novelas, que ha tenido otros escenarios y pues que ha usado el capitalismo criticándolo, ¿cierto? Entra uno ahí. Entero que no hace parte de esa esfera política, ya hemos hablado de él. Eh, ay, qué madre, se me olvidan el otro nombre. No sé si está cancelado, Holman al final no hizo nada. Pero miren que hay todo eso, todo ese escenario de personas que yo digo, pues, que Colombia decide, ¿cierto? Todos tendremos un candidato en ese momento. Pero no solamente es eso, o sea, mira, hablamos de los 6.000 pesos y ya nos va a acabar el tiempo, pero hablamos de los 6.000 pesos del candidato presidencial, pero entonces podemos hablar de los 4.000 desde la Cámara, hablar de los que están en otros comicios, perdón, del Congreso, de los de la Cámara, etcétera, etcétera. Y eso da pie como para otro escenario matemático dentro de todos los cálculos que pueden haber, porque ya ahí hay otra cantidad de votos. Eh, entonces, pensémoslo bien, pero también partamos de algo del mensaje del día en estos 2 minutos. Eh, la frase de llámelo como quiera de hoy, y es, haga política en su vida cotidiana y no politiquería, ¿cierto? Trate de ser lo más político posible, de construir pensando en favor de la ciudadanía. Que lo personal es político, hay una cita directa por ahí, se llama, lo personal es político. Eso es mi aporte para la frase de hoy. La verdad sí me dejó pensando bastante y creo que la frase para mí sería, es, si yo quiero dejarme de quejar de la politiquería,
en mi vida diaria, cómo practico la politiquería, la corrupción, el nepotismo y demás, cómo yo puedo aportar la sociedad transformando ese actor, ese pensar. ¿Sí? Porque finalmente es un cambio que necesitamos, o sea, independientemente que esté un Uribe, un Petro, un Gustavo Bolívar, un María Fernanda Cabal, una Vicky Dávila y sus, bueno, iba a decir un chiste, pero se me fue, entre otros, realmente si logramos nosotros día a día dejar de practicar la politiquería en nuestras vidas, creo que realmente comenzaría a verse un cambio en nuestra sociedad. Total. Esperemos que es eso. Tratémoslo en el Entonces, barrio. dejen acá sus comentarios, cuáles son esos actos politiqueros que ven día a día en su trabajo, en la tienda, en el bus, en el transporte público, en el tráfico, Si quiere, que, hable de su político o su politiquero o también. su politiquero favorito. Favorito. ¿Quién le dio el ¿Listo? tamal y por qué? Ajá, listo. Pues los dejamos y esperamos su comentario. A ver. Paulín.